Gloria a Dios. Nuevamente damos gracias al Señor por estar congregados en su nombre. Como dice Hebreos capítulo, es un, es un capítulo muy glorioso por el hecho de que Hebreos 7:25 creo yo que es el más importante del libro de Hebreos y a la vez el más difícil de entender. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué es difícil? Porque pues la gente no cree que el Señor todavía intercede. Porque sobre la base de la muerte de Cristo, la promesa fue consumada, el pacto fue establecido y el testamento fue puesto en vigencia. Y Cristo es el que ora para que esto se cumpla. Si el Señor dejara de orar y se podríamos decir, si el Señor dejara de orar y se confiara de nuestra oración, nunca se cumpliera la palabra. Porque Él mismo lo dice que no sabemos orar. Y entonces podemos ver que nadie sabe orar. Porque tarde o temprano se va a equivocar en lo que ora. Entonces, el Señor tiene que interceder para que esto se... Lo mismo que Él enseñó, Él tiene que interceder para que se cumpla. No intercedió, no intercede. Porque si usted lo lee ahí dice, viviendo siempre para interceder. Bueno, eso quiere decir que está hablando antes de su muerte, perdón, después de su muerte. Por eso dice viviendo siempre, para interceder. Entonces, ¿cuál es el centro de la muerte del Señor y de el haber resucitado? Es para interceder, por lo que dijo, para que se cumpla lo que dijo. Porque Él cómo va a dejar su palabra al olvido. Entonces, tenemos entonces cuatro etapas con respecto al hablar de Dios al hombre. La primera etapa es la palabra de Dios, la segunda su promesa, el tercero el establecimiento de su pacto y la ejecución de su testamento. Entonces, ¿cómo ejecuta el testamento el Señor? Cuando la palabra dice ejecutar se refiere que Él intercede para que se ejecute. Sí. Como en Génesis 2 tenemos la primera etapa, vemos a Adán. Y en Génesis 12, en la segunda etapa, la etapa de la promesa, vemos a Abraham. Y la tercera etapa ocurrió cuando los discípulos vieron a Cristo morir en la cruz, quien estableció así el pacto. Esto lo vieron los discípulos, pero hay algo que los discípulos no vieron.
O sea, los discípulos oyeron la palabra, recibieron la promesa y vieron el pacto. Pero nosotros hoy en día tenemos algo importante que los discípulos no tuvieron. Nosotros estamos en la cuarta etapa, en la etapa de la ejecución del testamento. En esa etapa estamos nosotros, en la etapa más importante. ¿Cuál etapa le hubiera gustado vivir? ¿Cuando el Señor hablaba, cuando el Señor prometía, cuando el Señor hizo el pacto o cuando vino el testamento? Cuando vino el testamento, porque aquí ya no hay promesa, ya no hay pacto, ya no hay palabra que nos hable de algo pasado o de algo futuro, sino de algo presente, cumplido. Entonces, Dios ya habló, ya prometió, ya estableció el pacto, pero el pacto ha llegado a ser para nosotros el testamento. En esa parte estamos nosotros. Y para que eso se cumpla, Él intercede por nosotros y por su palabra. Cuando Cristo estaba en Juan, habló en el libro de Juan, capítulo 17, dice que intercedió por nosotros y por todos los que iban a creer en el futuro. Pero si todavía no estaban, ni siquiera habían nacido. ¿Ah? Él lo dijo. Intercedo por los que están aquí y también por los que han de creer en el futuro. Y no habían nacido todavía. Y él ya había intercedido. ¿Por qué? Porque los conocía en espíritu. ¿Sí? Los conocía en espíritu. El Señor intercedió por nosotros antes de que nosotros existiéramos en humanidad. No intercedió por la nada, porque ya estábamos en espíritu. Necesitábamos la función del alma y del cuerpo, pero en espíritu ya estábamos. Y el Señor ya sabía quiénes eran los que iban a creer. No te pido por los del mundo, sino por los tuyos que me diste. Entonces, ahí podemos ver que el Señor ha basado su palabra en su intercesión. El Señor intercede por cada versículo, mejor dicho, por cada palabra, por cada parte de lo que dijo. Él intercede ordenadamente. Él no intercede por toda la Biblia. No, Él va intercediendo parte por parte de la palabra. Él intercede en orden. Gloria a Dios. Él no está diciendo, Señor, intercedo por todo lo que dije. No, Él va parte por parte. Porque vamos como la luz de la gloria. Entonces, nosotros tenemos una ventaja extraordinaria. Una ventaja extraordinaria sobre muchos pueblos. Porque nosotros estamos, como ya tenemos esta revelación, estamos en la etapa que el Señor nos lleva de la luz de la gloria. Vamos en la etapa primera, en la etapa segunda, en la etapa tercera, ahora estamos en la etapa cuarta, porque hemos recibido la revelación acerca de esto. O sea que el Señor ya nos colocó en el lugar exacto. Como eso no lo entienden muchos cristianos en el mundo, el 90% solamente lo entiende el 10%. Entonces,
como no lo entienden, entonces no pueden entrar en ninguna de las etapas y entonces el Señor ellos están estancados y la palabra está estancada, no puede continuar porque ellos no lo permiten. Entonces ellos están nada más en la etapa de la palabra que les habla y la etapa de pedir. Ahí están todas las denominaciones. El 10% ya caminó a la etapa de la palabra, de la petición, de la promesa, del pacto. Y ahora están en el testamento, el 10%. Y esto en todo el mundo, su diezmo. Entonces, que hemos llegado ya nosotros a la etapa del testamento, eso es extraordinario. ¿Sabe usted que Pablo no había llegado a la etapa del testamento? Llegó a la etapa del pacto, pero no del testamento. Él apenas conoció un poco, aunque lo escribió, pero no lo conoció el testamento. Porque dice que él rentaba una casa en Roma, dice. ¿Se da cuenta? Si usted lee la palabra, dice que Pablo rentaba una casa en Roma. No tenía casa propia. O sea que por eso Pablo dice que él, estoy hablando no Pablo mi hermano, estoy hablando Pablo el apóstol. Porque a veces me dice un hermano, cada vez que le digo yo Pablo, y se queda pensando y me dice, ¿el hermano Pablo o Pablo el apóstol? Entonces, entonces, el apóstol Pablo, para entenderlo mejor, no llegó a la etapa del testamento. Supo algo de eso, pero no llegó a la profundidad que nosotros estamos llegando. Y alguien dirá, se cree mucho. Ahora cree que es más sabio que Pablo, puede decir algo. No, porque sin Pablo no hubiéramos llegado donde estamos. Él lo escribió. No lo entendió todo lo que escribió. Claro. Pues Einstein escribía, el gran científico famoso, escribía muchas cosas que años después entendió. Entonces, uno puede escribir muchas cosas y no entenderlas. Se lo dijo a Pedro el Señor. Hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Pablo no entendió plenamente el testamento? Porque la palabra dice que, bueno, primero dice Pablo que él era el más pequeño de los pequeños de los hermanos. O sea que él era inferior a los hermanos, él lo dijo. Eso lo dijo Pablo. Luego Pablo dice que apeló a César, pero por haber apelado a César quedó todo lo que a Pablo le pasó en el camino, después que lo tomaron preso, la barca donde con los 276, todo eso que le pasó a Pablo, la mordida de la serpiente, el ataque en alta mar, todo eso que le pasó a Pablo fue porque él apeló a César. Porque dice que si él no apela a César, lo dejan libre. Sí, pero él por apelar a César se quedó amarrado. Entonces, cuando llegó a Roma, Pablo rentó una casa. Nosotros no hemos rentado. En el testamento ya no se renta. ¿Ah? En el testamento ya es suyo. Le pertenece. La casa la que Pablo recibía a los hermanos, decían, vamos a la casa del apóstol Pablo que ha rentado. Porque dice que ahí recibía a los hermanos. Entonces, esa casa tenía otro dueño. Ese dueño no era Pablo. Y esa casa era de un romano. Es decir, un extraño. No era la casa de Pablo, sino la de un romano. Y Pablo tenía que pagarle
al dueño de esa casa para que lo dejara vivir ahí. En cambio nosotros no tenemos una casa rentada, porque tenemos, cuando hablamos de una casa no estamos hablando de una casa física, pues, porque pues, ¿cuántos hermanos no rentan casa? Pero cuando dice la palabra que Pablo rentó una casa, está hablando, Pablo está hablando, es cierto que literalmente él rentó una casa, pero era para darnos una enseñanza que él hizo. Ahora lo entendemos, que Pablo rentó porque había muchas cosas que Pablo todavía no le pertenecían. No se habían cumplido en él. Dice que oyó, que fue al tercer cielo, oyó cosas, vio cosas que no le permitieron hablar. Dice. A nosotros nos permiten todo hablar, pero a Pablo no. Gloria al Señor. Si usted recibe una revelación y nunca la dice, esa revelación no le cuenta. La revelación que recibe y la dice, o sea, la comparte, entonces usted va a recibir recompensa, porque lo que de gracia da, de gracia recibe. Entonces, dando como se recibe. Entonces, es ahí donde usted va a recibir la recompensa. Pero supóngase que el apóstol Pablo está en Arabia y recibe revelación por 14 años. Y él no enseña eso que recibió por 14 años. Se queda ahí y no le cuenta a Pablo. Si no lo comparte, no le cuenta. A Pablo le contó después que lo compartió. Así es que si nosotros recibimos la palabra, nosotros tenemos que anunciarla. No importa si se la anunciamos a muchos o a pocos, pero tenemos que compartirla. ¿Para que agarremos de evidentos de lo que hemos compartido a los hermanos? Primicias. O para que agarremos una bendición por haber bendecido. Como dice Pablo, yo les doy lo espiritual y ustedes me dan lo material, dice Pablo. Entonces ahí podemos ver que el apóstol Pablo, por dar lo espiritual, tenía derecho a tener lo material. ¿Qué quiere decir? A andar en un Lamborghini. No era eso que se refería. Se refería a que él siempre iba a tener todas sus necesidades suplidas, sea que se la dieran los hermanos o sea que no se la dieran. Pero si usted nunca da lo espiritual, usted siempre va a estar en escasez. Y pueda que algún día tenga, pero no lo va a poder disfrutar. Para que usted disfrute lo que tiene que dar lo espiritual. ¿Ah? Pero mucha gente dice, yo soy muy dadivoso, dice. He regalado un carro, he regalado ropa, he regalado... Sí, pero no da lo espiritual. Y como no da lo espiritual, no va a recibir ninguna recompensa por dar lo material. Entonces, uno tiene que dar lo espiritual para recibir lo material. Y entonces lo va a poder disfrutar. Mucha gente tiene, pero no lo disfruta, porque no da lo espiritual. Pueda que dé cosas materiales, pero eso no le va a contar, a menos que dé lo espiritual. Gloria al Señor. Entonces, la sangre del Señor Jesús estableció el pacto. Su muerte confirmó el pacto. Y su resurrección puso en ejecución el contenido del testamento. O sea que el testamento viene de la resurrección del Señor. O sea que el testamento es el nuevo comienzo de todo. Es la última etapa. Acuérdense que hemos hablado de 4 etapas, de la palabra, la promesa, el pacto y el testamento. Porque
son los 4 lados de la cruz del Señor y son también las 4 etapas de la ropa del Señor. 4 soldados se dividieron la ropa del Señor. Entonces, y muchos le llaman la cuadridimensión del Señor. También le llaman la cuadridimensión. El amor tiene 4 etapas, pero la etapa más profunda es la etapa del testamento. También tenemos la etapa de la gracia, la etapa de la misericordia, la etapa de la compasión y la etapa de la piedad. La más profunda es la piedad. Esa es la más profunda. Ahora, la más profunda de las 4 etapas es el testamento. En esa etapa estamos hoy. Así que usted y yo no estamos rentando una casa. Nos pertenece la casa. ¿Ah? Pablo rentaba, pero nosotros somos dueños. O sea que la palabra no se le cumplió a Pablo porque no le pertenecía toda la palabra, como nos pertenece a nosotros. Todas las oraciones no las recibió Pablo, las recibimos nosotros. Nosotros recibimos la consumación de las máximas oraciones del Señor, porque las máximas oraciones del Señor van dirigidas, las oraciones más maduras, van dirigidas al testamento y por el testamento. Él está cumpliendo el testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, damos gloria a Dios por eso. ¿Mm? Entonces, hay gente que dice, que se pone a orar, y dice, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, porque está en la primera etapa y no sabe que esa etapa ya pasó. Esa etapa comenzó hace 2000 años, más de 2000 años. La de la promesa, más de 1500 años. La del pacto, más de 1000 años, pero el testamento es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque se le llama el Nuevo Testamento. Ese nunca envejece. Entonces hay un Antiguo Testamento, ese sí envejeció. ¿Ah? Pero ese testamento, ya dijimos que cómo se le llamaba Antiguo Testamento, ¿quién murió para que fuera testamento? Ajá, y para que fuera antiguo. ¿Quién murió ahí? Entonces, cuando el Señor murió, hizo que el antiguo se volviera nuevo. Porque mucho del Nuevo Testamento fue sacado del antiguo. Porque el antiguo hablaba mucho acerca de Cristo. Y Cristo venía desde el antiguo, porque el Señor venía desde Adán, porque él dice que él era el segundo Adán. ¿Ah? Él era en Abel, y ahí se fue. Pasó por Abraham, por Isaac, por Jacob, pasó por David, el Señor, pasó por mundanos y por santos, como Rahab la prostituta. El Señor tiene su genealogía en muchas maneras y de muchas formas. Pero ahora el Señor ya se cumplieron todas las genealogías del Señor. Ahora nosotros tenemos el testamento porque Él ya murió y resucitó. Cuando murió, puso en vigencia el testamento. Y cuando resucitó, está intercediendo para cumplirlo. El mismo que lo estableció es el mismo que lo cumple. Él se hace responsable de cumplir lo que estableció. Y por eso nosotros tenemos una bendición extraordinaria. Una, una bendición garante de que tenemos el testamento en vigencia. Ya no estamos como Pablo rentando, sino que ahora somos dueños. Gloria a Dios. Entonces, Abraham, como estaba en los comienzos, Abraham estaba en la palabra de petición. Allá estaba Abraham. Abraham vivía en carpas. Mire, ¿a dónde vivía Abraham? En carpas vivía. En cambio, Pablo ya tenía una casa en que rentar. Pero nosotros ya tenemos una casa propia.
la cual es el testamento. El testamento es nuestro hogar hoy. Vivimos en todo lo que es legal y nos pertenece. La silla que estaba ahí no le pertenecía a Pablo. La cocina que estaba ahí no le pertenecía a Pablo. La cama que estaba ahí no le pertenecía a Pablo, porque le pertenecía a alguien que le había rentado. ¿Ah? Entonces Pablo tenía que de pensar y decir, no puedo maltratar esta casa porque no me pertenece. No puedo sembrar lo que quiera aquí. No puedo hacer cambios en esta casa. No puedo pintarla a la forma que yo quiera. No puedo hacer nada porque esta casa no me pertenece. Ahí podemos ver que Pablo no cumplió muchas cosas porque no era él el indicado, porque no era el dueño del testamento. Nosotros somos el dueño del testamento en perfección. Por eso nosotros nos rentamos. Ahora entendemos que estábamos más avanzados que el apóstol Pablo. Claro que le debemos todo a Pablo, ¿no? Porque él lo escribió, aunque no lo entendió todo, pero lo escribió. Alabado sea el Señor. Entonces, si alguien me dijera, no, yo hubiera querido ser discípulo de Pablo, hermano, a este es el mejor tiempo. Es el mejor tiempo. Créalo, créalo, que este es el mejor tiempo. Y usted lo verá. Gloria a Dios. Por eso es que, en este testamento el Señor tiene que mandar a Pedro ir a pescar a alguien. Ve a buscar un pez que yo te indique. En este testamento no es para el 90, es para el diezmo, para el remanente, para el 10%. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es demasiado comprometido. El Señor se ha comprometido demasiado en esto. Oh, sí. Si el Señor Jesús sabe que esto es muy delicado y no se lo va a confiar a cualquiera. Se lo aseguro que no se lo va a confiar a cualquiera. Así es que si alguien viene y lo recibe y luego se va, no se preocupe. No era merecedor, no lo era. El Señor ha escogido, no a muchos, porque Él necesita, no, es demasiado extraordinario, demasiado valeroso para dárselo a todos. Demasiado valeroso se lo dio a los que les plació darles el reino, a mi manada pequeña. Alguien dirá, pero ¿cómo el Señor puede escoger a uno y a otros no? Pues no ve que escogió a Jacob y a Esaú, ¿no? Y no solo no escogió a Esaú, sino que lo aborreció. Y dice que en los tiempos del Señor, dice, habían muchos leprosos y el Señor nos sanó a todos, dice. Y había muchas viudas y el Señor no mandó a Elías a todas las viudas, dice. Sino que a los que el Señor decidió tener misericordia de esos, tiene misericordia. No tuvo misericordia de todos, sino del grupo que Él escogió. ¿No dice la palabra que fuimos escogidos, pues? Ah, primero fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ahora después fuimos llamados y ahora somos establecidos. En el testamento fuimos fundados. ¿Ah? ¿Qué es el testamento? Es el fundamento. Entonces nosotros tenemos una casa y es tan nuestra que tiene un fundamento firme. Nadie puede compenetrar a esa casa. Tendría que sobrepasar las paredes. Tenía que vender como el Señor y cruzar las paredes. Es una casa misteriosa. El testamento es demasiado misterioso, demasiado extraordinario para dárselo a una persona que después pisotee y lo cambie todo. Gloria al Señor. Entonces, hoy el Señor está en los cielos y es viviente, divino y acto y constitutivo. Y ha constituido y se ha constituido de la vida indestructible. Nada puede detenerlo, nada puede destruirlo. Él es viviente, el que vive para siempre. Por consiguiente, Él es apto para ejecutar
el testamento en cada detalle. Cada detalle el Señor lo ejecuta. Alabado sea el Señor. Cada detalle. El Señor es tan cuidadoso que no deja escapar del testamento ni una jota, dice, ni una tilde. No deja que se escape nada. Quizás a usted no sabe orar, dice, porque a usted se le escapa muchas cosas. Bueno, miles de cosas se nos escapan en nuestras oraciones. Pero al Señor no se le escapa. Él es minucioso en su intercesión. Sabe cómo interceder por su palabra y por nosotros. Sabe cómo interceder por el testamento y por nosotros. Porque ese testamento nos incluye. Él puso a muchos en la palabra y puso a muchos en la promesa y puso a muchos en el pacto, pero en el testamento a los que no rentan, sino a los que tienen una casa propia. Gloria a Dios. Estamos viendo que no es una casa física, sino es una sombra de lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, hoy, todo lo que necesitamos está en este testamento. Todo nos ha sido legado. Hoy en día Cristo está ejecutando el testamento, asegurándose de que cada elemento esté disponible y sea real para nosotros. ¿Ah? Cuando el Señor ora en tal detalle que no se le escapa nada. Mire, hermano, para que usted me entienda. Como el Señor, por ejemplo, cuando le toca al Señor la parte de la oración personal, por ejemplo, el Señor al Señor guarda su cabello. Padre mío, intercedo por los dientes de mi hermano. Intercedo por sus oídos. Intercedo por sus ojos. Nosotros no. Nosotros, Señor, bendice al hermano. ¿Pero con qué? Tiramos la bendición como si le cae, que le caiga, y si no, que no le caiga. Soltamos. El Señor no. El Señor intercede con detalle. Él tiene paciencia. Por cada cabello los cuenta, dice. Todos los tiene contados, dice. Así intercede el Señor. Intercede por el cabello número 1, por el cabello número 2, por el cabello número 3 y por los que se han caído y por los que le han cortado. El Señor intercede de esa forma. Bien minucioso. Porque Él dice que no deja escapar ni una tilde. ¿No? Nosotros no, bendice a los hermanos. Señor, amos, diablo no toca a los hermanos, no los toque, dice. Y ya. No, el Señor intercede porque Él sabe que nosotros no sabemos orar. ¿Ah? Porque nosotros dejamos demasiados portillos. Por ejemplo, pueda que el Señor bendice mi corazón, dice, pero le queda el hígado, le queda el riñón, le queda el estómago, le queda. Entonces el enemigo va a buscar una de las puertas que se han quedado abiertas. ¿Mm? Porque usted oró generalmente, pero no oró con detalle. Entonces el Señor intercede con detalle. De una forma minuciosa, que no le quede al diablo nada, ninguna oportunidad. Así como hizo Nehemías, que en los tiempos de Jerusalén mandaban a investigar que en los muros no hubiera ni un portillo, ni un pequeño portillo, porque ahí se podía infiltrar el enemigo. Así es que nosotros sabemos que el Señor es muy minucioso en su intercesión. Así es que así Él ora cuando ora por su palabra. Por cada parte de su palabra. Hasta por fecha ora el Señor por su palabra. Entonces el Señor dice, esto lo dije en tal día, a tal hora, tal minuto, tal segundo. Esto otro se lo dije a esta persona, esto se lo dije en tal lugar. Por eso la Biblia fue escrita tan detalladamente y se describe dónde el Señor lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Se describe todo, porque todo fue dado por detalle.
El viaje de Pablo, que hizo Pablo, el viaje que hizo, el primer viaje misionero, lo hizo en orden. ¿Ah? Sabe dónde comenzó y dónde terminó. La palabra dice que el Señor comenzó en Galilea y regresó a Galilea. ¿Ah? Hizo un círculo. El Señor evangelizó en una forma redonda, en una forma de círculo. Comenzó en Galilea, que significa círculo, dio la vuelta, fue a la cruz y de la cruz regresó. O sea que de Galilea se fue a la cruz. Hizo un círculo, como la tierra es redonda. Hizo un círculo y llegó a la cruz. Esa es la media luna. Luna media. Quedó una parte oscura. Entonces, la primera parte la iluminó el Señor cuando se fue de Galilea hacia la cruz. Hizo un círculo. Así predicó el Señor en una forma de círculo. Entonces, luego cuando llegó a la cruz, el Señor dejó iluminada esa parte del ministerio terrenal. Pero luego de la cruz, el Señor agarró la otra media luna. Esa es la parte del ministerio celestial. Esa es la parte de la mayor gloria. En esa parte estamos nosotros. En esa parte vivimos, en el ministerio celestial. Por eso es que David eligió, en lugar de una espada para vencer a Goliat, eligió una honda, porque la honda es la única arma que la piedra se lanza después de girar en círculo varias veces. ¿Mm? Se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, por lo menos unas 7 vueltas. Y luego cuando ya el brazo agarró suficiente fuerza, se lanza la piedra. Gloria al Señor. Así ha venido el Señor predicando en círculo. Si usted ve el mapa del viaje misionero de Pablo, se va a dar cuenta que él predicó en el primer viaje en una forma de luna. Y luego en el regreso completó. Por eso dijo Pablo que él ya había completado su ministerio, porque hizo un círculo. Por eso el Señor dice que Él completó su ministerio de salvación y dejó todo en el ministerio celestial para que lo entendiéramos, en una forma de círculo. Y por eso David venció a Goliat en una forma de círculo. Y por eso la tierra tiene una forma de círculo y el sol y muchos planetas. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros estamos dentro de ese círculo. Por eso la palabra dice que cuando el Señor los rodeaban sus discípulos, Él quedaba en medio, porque Él es el centro del círculo. Gloria al Señor. ¿Y el centro del círculo dónde está? En el testamento. El círculo comenzó, por eso es que comenzó en la palabra, siguió en la promesa, continuó en el pacto y luego regresó y se hizo un testamento. Gloria, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso es que le digo que Cristo es el que ejecuta el testamento. ¿Mm? Gloria al Señor. Entonces, la paciencia es aplicada, digamos, y hecha real para usted cuando Cristo pone en ejecución el testamento. Puede que nosotros necesitemos paciencia y necesitamos mucha paciencia, pero la paciencia llega cuando nosotros le decimos, Señor, acuérdate que en este momento tú ya llegaste a la etapa de interceder por mis necesidades espirituales, así es que me falta la paciencia. Entonces el Señor intercede para que usted tenga una paciencia, pero una paciencia que sobrepase a todo nivel de paciencia. Que usted sea capaz de soportar hasta las pisadas de un elefante. No importa la prueba, no importa lo que venga, usted es tan paciente que el Señor se sorprende de su paciencia, porque esa paciencia le invade como torrente. Hay una paciencia en la palabra, hay una paciencia en la promesa, hay una paciencia en el pacto, pero la paciencia que existe en el testamento es demasiado extraordinaria. Adán tuvo paciencia, Abraham tuvo paciencia, David tuvo paciencia, Pablo tuvo paciencia. Pero la paciencia del Nuevo Testamento, la paciencia que existe en el Testamento, es una paciencia tan extraordinaria que no nos importaría si el Señor tardara 4000 años. Tenemos una paciencia tan grande que lo esperamos. No importa, Señor, si tú tardas 4000 años. Te esperamos. Y si tú decidieras
si tú decidieras estar 1000 años, 10.000 años, o 20.000 años en venir, no nos preocupamos. Te esperamos, Señor. Y creemos, Señor, porque tenemos paciencia. Gloria a Dios. Es una paciencia sabia. No es una paciencia que, hermano, yo le tengo paciencia a usted. Es una paciencia muerta. Yo tengo paciencia a mi mujer. Yo tengo paciencia a mi trabajo. Esas son paciencias muertas. No, esta paciencia es una paciencia sabia. Una paciencia que va más allá de la confusión. Va más allá de la paciencia de lo externo. Es una paciencia que podríamos esperar a Cristo el tiempo que Él quiere. Y no nos preocupamos. Gloria al Señor. ¿Ah? En esa etapa estamos nosotros. ¿Ah? Si el Señor quiere venir en el tiempo que estamos vivos, gloria a Dios. Y si no viene en el tiempo que estamos vivos, no nos preocupa la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos una paciencia tan grande que esa paciencia va a seguir en el milenio y va a seguir por toda la eternidad. Una paciencia infinita. Gloria al Señor. Entonces, esa es la paciencia que el Señor nos quiere aplicar. Entonces, la intercesión de Cristo forma parte de la ejecución del testamento. Si el Señor no intercediera, ¿cómo se ejecuta el testamento? Si es demasiado misterioso, ¿cómo se ejecuta? ¿Ah? Quizás usted esté escaso de vida y de luz y no esté disfrutando a Dios como su vida y su luz. Entonces el sumo sacerdote orará para que usted pueda disfrutar ricamente a Dios. En esto consiste su intercesión. Mire por qué intercede Cristo, para que usted no esté escaso de luz. Ahora dirá, hermano, usted ora, ¿cómo ora usted? ¿Qué poderosa será la oración suya para que le llegue esta revelación? Déjeme decirle que yo a quien pongo a interceder por mí es a Cristo. Ese ha sido mi secreto. Porque yo no sé orar como es debido. Pero él intercede detalladamente. Él sabe mis necesidades. Él sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Él lo sabe todo. Él sabe de lo que necesito. Él sabe de lo que es mejor para mí. Él lo sabe. Él intercede para que la cruz venga hacia nuestra persona. Pero Él ruega, intercede antes para que su fe no falte. ¿Ah? Él intercedió por el futuro de Pedro. Todavía no había llegado la cruz esa para Pedro, pero el Señor ya había intercedido antes que viniera. Entonces el Señor se adelanta a los acontecimientos. A usted pueda que le venga una cruz en el futuro, pero el Señor ya está intercediendo. Antes de que el problema que le llegue, la prueba que le llegue, el Señor ya intercedió, porque Él intercede detenidamente, con sabiduría, con una luz indestructible. El Señor sabe lo que le viene. Ha intercedido por usted por miles de años futuros. Él ha intercedido por todo el tiempo que usted está en la tierra. Él ha intercedido por todo lo que le venga. Por lo que le venga por sus hijos, por lo que le venga por su esposa, por su esposo, por lo que le venga en el trabajo. Todas las pruebas que le vengan en el futuro, el Señor ya intercedió por usted para que su fe no le falte y que el Señor tenga misericordia de nosotros.